Sobrenatural ahora con el apóstol Guillermo Maldonado. Samuel capítulo 4 verso 21. Y llamó al niño Icabod. Quiero que vea de dónde viene esta historia. Quisiera que todos me pongan toda la atención. Cuando sucede en muchos países, pues muchas veces Dios comienza a manifestarse, y por eso tenemos que estar listos para poder recibirlo, responder a esa cuando Él nos habla, cuando Él nos dice algo. No importa si usted está allá en la último asiento, no importa si usted está al frente, lo que hace la diferencia es el hambre. Es el hambre, la sed que tenga de Dios. Lo demás no importa. Yo quisiera, mire lo que dice, y llamó al niño Icabod. Icabod, ese era uno de los hijos del sacerdote de aquel tiempo. No hizo bien delante de los ojos de Dios, y se llevaron el arca donde estaba la presencia de Dios, el arca del pacto. Y por eso dice, y le llamó al niño Icabod, diciendo: traspasad es la gloria de Israel. Esa palabra Icabod significa sin gloria o sin presencia. Diga conmigo: sin gloria y sin presencia. Es decir, cuando oiga esa palabra hebrea, Icabod, sin presencia. Anote esto. Y dice, porque por el arca de Dios, por la muerte del suegro y de su marido. Quiero hablarles en este día acerca de la gloria de Dios, de la presencia de Dios, pero más quiero que me vean el cómo practicar. Tal vez es un término que no suena muy claro para usted, pero es hospedar, practicar la presencia de Dios. En eso vamos a ir, porque hay mucho que hablar. Entonces, el énfasis hoy dentro de la iglesia, el énfasis no es la presencia. El énfasis la mayor parte de veces es la palabra. La palabra tiene un lugar importantísimo y la palabra debe ir acompañada con la presencia. ¿Por qué razón? Porque nosotros predicamos desde una atmósfera y esa atmósfera es la presencia. Cuando no hay presencia, la palabra que sale de nuestra boca es seca, no tiene vida. Entonces hoy en día el énfasis en la iglesia local, entonces es muy normal ver a un predicador predicar una hora, irse a casa, y nunca hubo una ministración de su presencia, de su poder, porque ese no es el énfasis. El énfasis es más la palabra. Jesucristo reprendió a los fariseos y les dijo: fariseos, ustedes erran con la palabra de Dios, las escrituras y el poder de Dios, dando a entender que estas dos cosas van juntas. Entonces hoy en día en muchos círculos, por esa razón, la presencia Icabod se fue, ya no hay presencia. Y la manera de verlo es cuando se predica, la palabra es bonita, usted puede escuchar y usted dice: está bien, pero hay algo que le hace falta. ¿A quién ustedes dirían acá le hace falta el picante? Y ese picante es la presencia, porque desde esa presencia que nosotros hablamos, desde esa presencia nosotros, si mis palabras no van a través de una atmósfera producida por una adoración, producida por la revelación que estoy hablando, las palabras son secas, no traen cambio, no traen. Por eso es que la gente entra igual, sale igual. Llegó deprimida y sale deprimida, llegó enfermo y salió enfermo. Y dice: sí, pero se predicó la palabra sin la presencia. Entonces, la razón que le digo es para ver dónde está la iglesia hoy. Siempre me gusta medir, donde quiera que voy, a cualquier país que voy, Dios me muestra dónde está la iglesia, en qué medida está la iglesia, porque de esa manera yo puedo edificar efectivamente. Hoy en día, en vez de practicar la presencia, se practica la ausencia de la presencia. Hoy en día, en vez de practicarla, en muchos círculos más practicamos la ausencia. ¿Cómo la practica? Simplemente no hay lugar para el Espíritu Santo. No hay lugar para la administración de la presencia, solamente para la palabra. Entonces, esa es una practicar la ausencia de la presencia de Dios. ¿Qué sucede cuando Icabod sucede en una iglesia?
cuando se va esa presencia. ¿Por qué se va? ¿Por qué se ha ido la presencia de muchos lugares? La primera, la presencia se ha ido por comprometer la verdad. Cuando se compromete la verdad, o no se predica la verdad, o se compromete la verdad, uno de los juicios es que Dios levanta su presencia. Número dos, por la falta de revelación. Cuando no hay revelación de la palabra, de la presencia, de la gloria de Dios, pues no va a haber manifestación de su gloria. Por lo tanto, vamos a ver entonces que el comprometer principios, no crea que comprometemos principios y nada va a pasar. La presencia se va. Tal vez con el dinero, tal vez como las cosas que predicamos, no predicamos porque tenemos miedo que la gente se vaya, etcétera. Entonces, el juicio para cuando se compromete la verdad es que Dios levanta su presencia. Uno de los grandes temores, y cuando digo temores, estoy hablando de David, no de miedos, de fobia. No estamos hablando de miedo. Uno de los grandes temores santos, vamos a hablar así. David decía esto en el Salmo 51:11. No eches delante de mí, ni quites de mí tu Santo Espíritu. Ese era uno de los grandes temores de David. Uno de los grandes temores míos es ese. Y digo no miedo, ese no es miedo, es un temor santo. Un día, mi temor más grande de mi vida, yo no quisiera pararme en un púlpito y que Dios no esté conmigo. El temor más grande de mi vida es que yo me parara en un púlpito y que Dios no esté conmigo. Yo prefiero irme al cielo. Yo prefiero irme a casa. Si la presencia de Dios falta, falta todo. No se puede vivir sin ella. Díganme a eso. Entonces, Icabod, se fue la gloria, se fue la presencia. Yo me pregunto, ¿cómo hacen tanto ministerio sin la presencia? ¿Cómo es que hacen tanta cristiano sin tener la presencia de Dios? Yo tengo un temor santo de presentarme, de hablar y que Dios no esté conmigo, que su presencia no esté conmigo. Para mí es un terror. Yo le pido al Señor que nunca me lo quite, que nunca me quite su presencia, que nunca me quite su espíritu. Entendiendo dónde está la iglesia, para dónde va la iglesia, que hay muchos lugares donde hay Icabod, ya no hay presencia. Pueden pasar milagros. Yo he visto personas operar milagros y la presencia de Dios no estaba en el milagro. Pueden pasar sanidades y la presencia de Dios no estaba ahí. Significa que lo operaron desde la unción o de la fe, pero no lo operaron de la presencia. Entonces, cuando usted ve la presencia en todo, usted va a poderlo verlo, hay vida, es diferente. Entonces, entendiendo dónde está la iglesia, vamos a definir lo que es gloria. Y quiero que vayamos a la escritura. Vamos a definir esa palabra. Vamos a Isaías capítulo 60, el verso 1. Si le voy a hablar de la práctica de la presencia, vamos a hablar de la gloria. Porque mire lo que dice. Levántate y resplandece porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Wow, eso está poderosísimo. Dele más fuerte ese aplauso. Levántate y resplandece. Dígale al vecino, levántate y resplandece. Y dile, ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. ¿Qué es la palabra gloria? Esa palabra gloria tiene un montonón de significados, pero se lo voy a simplificar para que ustedes tomen nota ya. La primera, la gloria es la presencia de Dios en manifestación de sí mismo.
es la presencia de Dios. La gloria es la presencia de Dios en manifestación de sí mismo. 2, la gloria de Dios es la soberanía de Dios en manifestación. Es la soberanía. ¿Qué es la soberanía? Míreme todos. ¿Qué es la soberanía? La soberanía es cuando Dios decide en su mente hacer algo cuando quiere y como Él quiere. La soberanía es cuando Dios decide en su mente hacer algo cuando Él quiere y cuando quiere. Entonces, cuando vemos la manifestación de la gloria, estamos viendo una demostración de Dios mismo. Entonces, les sigo explicando. La soberanía es la mente de Dios decidiendo algo cuando Él quiere y donde Él quiera. Eso se llama, en términos modernos así, cuando le dé la gana. Entonces, esa es su soberanía. Cuando la gloria está trabajando, siempre es la soberanía de Dios. No tiene que ver con la voluntad del hombre. Escuche, la gloria de Dios es el Señor mismo. La gloria de Dios es el Señor mismo. La gloria de Dios no es lo que Dios hace, es lo que Dios es. Voy a repetir, la gloria de Dios no es lo que Dios hace, es lo que Dios es. Entonces, la gloria de Dios es el Señor mismo. Sí, Señor. Así como escucha, cuando la gloria de Dios se manifiesta, es el Señor mismo, sin ningún nombre. Entonces, le explico todo esto para decirle lo siguiente. Mire, todo está poderoso. Entonces, anote, la gloria de Dios es la atmósfera de Dios mismo. La gloria de Dios es la atmósfera de Dios mismo. Quiero que me vean todos. Y mire de qué está rodeado. Anote. La persona de Dios y su trono está rodeado de 3 cosas. Y esas 3 cosas son truenos, relámpagos y voces. Revelación capítulo 4, el verso 5. Y del trono salían relámpagos, trones y voces. Y delante del trono voces es adoración. Y salían del trono y ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Jehová. En otras palabras, Dios en el cielo continuamente está rodeado y con Él lleva una atmósfera. La gloria de Dios es la atmósfera de Dios mismo. Entonces, ¿qué es lo que lo rodea? Lo rodean voces, lo rodean relámpagos y lo rodean truenos. Así está el cielo en el cielo. Entonces, mire esto por favor. Cuando esa gloria viene, cuando esa presencia viene, cuando esas 3 cosas, Dios carga con Él. No está solo, está rodeado. Es más, la Biblia dice que está cubierto de majestad. Él está cubierto y alrededor de Él está esa atmósfera. Donde va esa atmósfera, donde va Él, va la persona, ahí va esa atmósfera, ahí va su gloria. Ahora mire esto, estoy ministrando en Etiopía, estoy ministrando y estaba hablando de la gloria. Cuando estoy hablando de la gloria, hay una persona en la parte de atrás que tuvo cáncer en la lengua y se la cortaron. Cuando esa presencia de Dios vino, cuando empezamos a tomar testimonios, nadie la tocó. Pero siempre hay un loco que recibe todo de Dios. Siempre hay un hambriento que se agarra todo para él. Mientras hay otro allá mirando todo lo que pasa y chequeándose el reloj, otro está esperando, dice, eso es para mí. Mi nombre es Francisco Tuesta y mi esposa Ruth. Fue un año muy duro para nosotros porque en el mes de febrero nos enteramos que estábamos esperando el segundo bebé. Los doctores nos dijeron que el bebé podría terminar en un desenlace fatal.
Nosotros quisimos intentarlo, pero en el 5.º mes de embarazo mi esposa tuvo hemorragias muy consecutivas que nos llevó a sala de emergencia, donde tuvieron que prácticamente hacer descender al bebé porque estaba sin vida. Esto trajo muchas complicaciones, ya que en sala de operaciones mi esposa perdió aproximadamente 2,5 litros de sangre, lo cual le causó un paro respiratorio y seguido de una obstrucción en los pulmones. La doctora alcanzó a decirme que ella estaba entrando con un 2% de probabilidad de vida, y eso pues impactó mucho mi vida. Yo estaba en ese momento con mi pastor al lado. Oramos sobre lo que estaba pasando, pero alcanzamos a escuchar que dentro, estando mi esposa en cuidados intensivos, ella había tenido un paro cardíaco, y eso afectó terriblemente porque ella perdió la vida por un momento. Le aplicaron adrenalina y ella no reaccionaba. Fue cuando con mi pastor comenzamos a decretar sanidad sobre su vida, que Dios hacía un milagro de resurrección sobre ella. Me fui, perdí la memoria, pero vi 2 luces blancas como 2 ángeles que me dijeron: todavía no es tu tiempo, todavía no es el momento donde te debes ir. Y cuando reaccioné, no conocía a nadie, no conocía a quién. Él venía y me hablaba, y yo no sabía que él era mi esposo ni mi familia. Producto de los paros que mi esposa tuvo, tuvo mucha pérdida de oxígeno hacia el cerebro. Y eso los doctores se acercaron y me dijeron que debía prepararme, pues ella no iba a quedar normal, que lo más probable era que ella se levante en un estado psiquiátrico muy complicado, y que no iba a tener a la misma persona que había entrado al hospital conmigo. Entonces nosotros comenzamos a hacer una cadena de oración, mucha gente se unió a mí, muchos hermanos de la fe de diferentes lados del Perú se juntaron a orar con nosotros vía redes sociales, y levantamos una cadena de oración que duró por varios días, y comenzamos a declarar que ella iba a ser sana. Vino un psiquiatra y nos dijo que el proceso que ella debía tener iba a durar 2 años aproximadamente, pero no garantizaba que ella siquiera llegaría a la mitad de conciencia que ella tenía cuando entró a la clínica. El gran milagro que Dios operó aquí, y yo le doy toda la gloria a Dios por esto, es que mi esposa, antes de los 3 meses de salir de la clínica, estaba nuevamente en el altar adorando a Dios como usualmente lo hace, dándole toda la gloria a Dios, y con la conciencia completamente sana. No tiene ningún rezago psiquiátrico, nunca más necesitamos tomar pastillas, y lo más asombroso fue que ella debía tomar por 1 año unas pastillas muy fuertes para tratar el tema del cerebro, pero en realidad yo solamente le di a ella pastillas 1 semana y nunca más tomó ninguna pastilla. Y para mí eso es un milagro poderoso, porque ella no necesitó de ninguna pastilla para estar en el estado que hoy está, que es una mujer completamente sana, tiene una vida física completamente sana, tiene una vida familiar completamente sana. Tenemos una hija que amamos mucho, porque realmente Dios es un Dios de milagros que resucita a los muertos, y te quiero animar a que nunca dejes de orar, a que nunca dejes de creer. Nunca deje de creer de que Dios es un Dios sobrenatural, que no solamente te puede dar una pequeña ayuda, sino que puede inclusive llamar a tu familia que está en el borde de la muerte para una sanidad completa en tu vida. El tiempo de recuperación que ella debe tener iba a durar 2 años, pero ella solo le tomó 3 meses recuperarse por completo. Ella no necesitó de ninguna pastilla, ningún medicamento, porque nosotros creímos que Dios es un Dios de aceleración. Hay algo que ella, aún en el estado en el que se encontraba, ella repetía mucho esta canción que a nosotros nos gusta mucho de New Wine: ven, demuéstrate y hazlo otra vez. Proclamábamos siempre la sanidad, que Dios es un Dios de milagros y que Dios lo tenía que hacer nuevamente, y Dios iba a hacer un milagro en nuestra familia. Han pasado cerca de 7 meses de ese incidente, y hoy vivo una vida plena, vivimos una vida muy buena como familia, y Dios nos ha bendecido tremendamente. Y hoy soy muy feliz, y puedo gritar al mundo entero que Dios existe, que es real, que puede resucitar a los muertos, sanar a los enfermos, que no es una mentira que puedan decir en el mundo. El diagnóstico te pueden decir, los doctores te pueden decir que ya no existe, que ya no hay solución, pero en Cristo tenemos la solución, y sí hay vida. Y puedo dar un testimonio vivo que Él está aquí, y animar a todos a que vengan, que oren a Dios, que busquen de Dios.
y que Él es un Dios que hace milagros y puede hacerlo así como lo ha hecho conmigo y con mi familia, lo puede hacer contigo también. Fuego que cambia, fuego que purifica. Aquel que llegó hambriento, aquel que llegó sediento, Señor. Aquel que hizo un sacrificio para estar acá. Aquel que vino buscando algo más. Aquel que no está conformado. Aquel que quiere ir más allá. Padre, Espíritu de Dios, desata fuego. Uno. Súplica. Todo se cierra. 2, 3. ¡Fuego! Declara la gloria de Dios. Fuego cae sobre el fuego. Fuego sobre el hambriento. Fuego sobre el sediento. Quema. 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 Ahí está. Quema las manos. Quema las manos. Quema la boca. Quema los pies. Quema. Fuego de vino. Fuego de vino. Purifica, purifica, purifica. Quema brujería. Quema cáncer. Quema cáncer. Quema depresión. Quema. Quema. Quema, 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 quema. Está quemando, está quemando, está quemando. Está quemando ahora. Pastores están ardiendo. Jóvenes están ardiendo. Hay un fuego que está viniendo sobre los jóvenes. Jóvenes, reciban ahí donde están. Dios te está tocando, no esperes que Dios te toque. Jóvenes, Padre, desata fuego sobre esos jóvenes. 1, 2, 3. Jóvenes, están quemando, quemando, quema, 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 quema la brujería, quema la hechicería, quema la pobreza, quema, quema la depresión, quema, quema, quema. ¿Puedes sentirlo? La gloria se siente, la gloria se siente, la gloria se siente. La gloria se siente. Bendiciones para todos. Fue maravilloso este mensaje y esto a todo lo que acabamos de ver. Mi amigo, si usted está en casa y usted nunca le ha recibido a Cristo como Señor y Salvador de su vida, sabe que la Biblia dice que todos somos pecadores, estamos destituidos de la gloria de Dios. Significa que no hay un solo bueno. Y usted está en casa diciendo, yo no encuentro salida a mi problema, me siento triste, me siento solo, estoy pasando por circunstancias muy difíciles. Entregue y rinda su vida a Jesucristo. En este momento, Jesucristo es el único camino para ir al cielo. Nadie va al Padre, sino por el Jesucristo que nos abrió el camino para el Padre. Y el Espíritu Santo da convicción en nuestro corazón para que nosotros le conozcamos al dador de la vida, a Jesús. Si usted está en casa y usted nunca le ha entregado su vida, repite esta oración conmigo. Padre Celestial, yo reconozco que soy un pecador. Me arrepiento de todos mis pecados. Diga, me arrepiento de todos mis pecados. Confieso con mi boca que Jesucristo es el Hijo de Dios. Creo con todo mi corazón que Dios el Padre lo resucitó de los muertos. Amén. Si usted hizo esta oración con nosotros, llámenos, háganos saber lo que Dios ha hecho en su vida. Ahí están los teléfonos y comparta los testimonios, comparta si usted tiene testimonio de lo que Dios ha hecho en su vida a través de nuestro programa o de lo que Cristo ha hecho en su vida. Comparta, háganos saber. Bendiciones para todos. Si usted está enfermo en su cuerpo, no me quiero terminar el programa sin antes orar por usted. Si usted está enfermo en su cuerpo, está enfermo, necesita un milagro creativo, le hace falta un órgano o necesita liberación, extienda su mano. Padre, en el nombre de Jesús, reprendo todo espíritu
espíritu de enfermedad se va de esos cuerpos. Y ahora en el nombre de Jesucristo, Señor, ordeno, en el nombre de Jesús, ordeno a todo espíritu que salga de esos cuerpos, salga de esas mentes, libero esas mentes en el nombre de Jesús. Y Padre, ordeno órganos nuevos sean puestos en esos cuerpos, órganos nuevos, huesos, carne se ha puesto, reciba ahora por la fe. Amén y amén. Muchas gracias a cada uno de ustedes. Gracias por este programa. Gracias por sintonizarnos. Los bendigo y hasta la próxima. Los encuentros sobrenaturales están estremeciendo las naciones e impactando vidas con milagros, liberación y salvación. Nuestros socios apoyan centros de salud, dan comida a los hambrientos, visten a los necesitados tal como Jesús nos mandó. A través de las transmisiones en radio, televisión y redes sociales, más de 1,000 millones de personas han sido impactadas por el poder sobrenatural de Dios. A todos estos muchachos le estamos dando juguetes, comida. Yo quiero darle muchas gracias a ustedes por sembrar en este ministerio y sembrar en estos niños. Muchas gracias, bendiciones. Estos niños no tendrán a nadie que les ministre el amor de Dios a no ser por este ministerio. Gracias porque apoya este ministerio. Que Dios los bendiga. Llame al 877-244-5377 o regístrese en línea www.elreyjesus.org/socios. El criterio para estar en el ministerio no es la educación, no es el tener un título universitario, no es haberse graduado del instituto bíblico. La condición de la iglesia ahora mismo es una iglesia sin espíritu. Hay letra, hay palabra, pero no hay espíritu. El criterio para estar en el ministerio es ser ungido por el Espíritu Santo. Es el empoderamiento del Espíritu Santo. En un encuentro con el Espíritu Santo la gente es cambiada, sanada, liberada, transformada. Cristo nunca mandó a sus discípulos basados en el conocimiento que tenían, sino basado en el empoderamiento. Por eso dijo, esto no es una necesidad que ustedes reciban el bautismo del Espíritu Santo. El programa anterior fue pagado por amigos y socios del apóstol Guillermo Maldonado y el Ministerio Internacional El Rey Jesús.